Juventud y búsqueda de sentido. Los primeros años de Bernardo. Imagina el siglo XI en Francia. Castillos, monasterios, campos verdes y la vida de la nobleza medieval, llena de honores, riquezas y expectativas. En medio de este mundo nació Bernardo de Claraval, en 1090, en el seno de una familia noble de Dijon. Desde pequeño, su vida parecía marcada por el lujo y la comodidad, pero su corazón anhelaba algo mucho más profundo: el encuentro con Dios. Bernardo era un niño curioso y reflexivo. A diferencia de sus hermanos, que se deleitaban con torneos y juegos de la nobleza, él se fascinaba por las historias de santos y mártires, por las escrituras y por la vida de los monjes. Su espíritu mostraba desde muy temprano una sed insaciable de Dios, una búsqueda que lo distinguía incluso en su entorno privilegiado. Su educación fue rigurosa, como correspondía a su estatus social. Aprendió latín, filosofía, teología y literatura. Pero más allá de los libros, Bernardo se interesaba por la pregunta que lo acompañaría toda la vida: ¿cómo vivir plenamente para Dios en un mundo lleno de distracciones y tentaciones? A los 16 años, su corazón se inclinó de manera decisiva hacia la vida religiosa. Pese a los planes de matrimonio que su familia había trazado para asegurar alianzas políticas, Bernardo sintió un llamado más fuerte: entrar al monasterio. Este era un gesto radical: renunciar a la riqueza, al prestigio y a los placeres de la nobleza para abrazar la vida de pobreza, obediencia y oración. Su decisión no fue fácil. La familia se opuso al principio, porque perder a un hijo varón significaba también perder influencia y recursos. Pero Bernardo, con una determinación serena, explicó que su verdadera riqueza estaba en Dios y que su felicidad dependía de seguir ese camino. Finalmente sus padres cedieron, reconociendo que la vocación de su hijo era genuina y profunda. En 1112, a los 22 años, Bernardo ingresó al monasterio de Cister en Claraval, recién fundado por Roberto de Molesme y Alberico de Cister. Este monasterio prometía un retorno a la regla de San Benito: vida austera, oración intensa y trabajo manual, alejados de los excesos que habían corrompido a otros monasterios de la época. Bernardo encontró allí el ambiente perfecto para su espíritu inquieto y apasionado. Su llegada no pasó desapercibida. Los monjes mayores, que veían en él un joven noble acostumbrado a la comodidad, dudaban de su perseverancia. Pero Bernardo pronto demostró que no estaba allí por prestigio, sino por amor a Dios. Su disciplina, su humildad y su fervor hicieron que rápidamente se ganara el respeto de todos. Además de su vida interior, Bernardo era un joven extremadamente inteligente y sensible. Absorbía los libros sagrados, meditaba sobre ellos durante horas y buscaba aplicar cada enseñanza en su vida diaria. Su oración no era solo devoción, sino diálogo constante con Dios, un proceso que transformaba su corazón y lo preparaba para una misión que cambiaría la Iglesia. Ya desde estos primeros años se vislumbraba su futuro: un hombre destinado a ser guía de almas, reformador de monasterios y voz de Dios en medio de Europa. Su infancia y juventud no fueron solo una etapa de formación, sino la preparación de un espíritu que marcaría la historia de la espiritualidad cristiana. Aquí está la enseñanza para nosotros. La verdadera vocación no depende de la riqueza ni del estatus social, sino de escuchar con el corazón y responder con valentía. Bernardo nos recuerda que, cuando seguimos la llamada de Dios, la vida encuentra un sentido profundo que ningún lujo puede ofrecer. Llamado a la vida monástica. La entrada a Claraval. Cuando Bernardo ingresó al monasterio de Claraval en 1112, apenas contaba con 22 años, pero su corazón ya ardía con un deseo inmenso: entregar su vida por completo a Dios. Lo que para muchos jóvenes de su edad parecía un sacrificio extremo, para él era la realización de su verdadera vocación. Había dejado atrás la riqueza, los títulos y los privilegios de la nobleza, y abrazado la pobreza, la obediencia y la vida comunitaria. Claraval era un lugar austero, casi olvidado en los bosques de Borgoña. La vida monástica no ofrecía comodidades. Cada día implicaba trabajo físico, oración prolongada y disciplina estricta. Pero Bernardo no lo veía como un obstáculo, sino como un camino de perfección. Su entrega no era superficial. Cada gesto, cada tarea, cada oración era una oportunidad para acercarse más a Dios y purificar su alma. Lo más sorprendente era su humildad. A pesar de provenir de una familia noble y tener una mente brillante, Bernardo no buscaba destacarse ni imponer su autoridad. Trabajaba junto a los demás monjes,
Aprendía de los más experimentados y escuchaba con atención. Su corazón estaba completamente abierto, y eso hizo que pronto se convirtiera en ejemplo para todos. Rápidamente, Bernardo demostró que la vida monástica no se trataba solo de cumplir reglas, sino de transformar el corazón. Su fervor en la oración y su pasión por la palabra de Dios inspiraban a quienes lo rodeaban. Cada sermón, cada consejo y cada gesto de caridad reflejaban un espíritu que buscaba la perfección cristiana en todos los aspectos de la vida. Pero Bernardo no se limitaba al mundo interior. Tenía un talento natural para la organización y la guía espiritual. Observaba con claridad lo que funcionaba en el monasterio y lo que necesitaba reformarse. Con discreción y sabiduría comenzó a orientar a sus compañeros, alentando la disciplina, la oración intensa y la solidaridad. Su influencia crecía no por títulos ni imposición, sino por el ejemplo y la coherencia de su vida. Su llegada también coincidió con un momento crítico en la orden cisterciense. Muchos monasterios se habían alejado de la regla original de San Benito, cayendo en comodidades y relajación. Bernardo comprendió que era tiempo de volver a los fundamentos: pobreza radical, trabajo manual, oración constante y una comunidad unida en la búsqueda de Dios. Esa visión no solo fortaleció a Claraval, sino que marcó la senda para toda la expansión cisterciense en Europa. Entre las prácticas que más lo definieron estaba la oración contemplativa. Pasaba horas meditando, leyendo y reflexionando sobre los textos sagrados, y luego transmitía esa sabiduría a los demás monjes con palabras claras y profundas. Cada consejo suyo era un puente entre la espiritualidad y la vida diaria, un recordatorio de que el amor a Dios debía reflejarse en acciones concretas. Lo más admirable era su capacidad de inspirar sin imponerse. Muchos jóvenes nobles llegaron a Claraval siguiendo su ejemplo, atraídos no por la fama, sino por la luz que irradiaba su vida de entrega total. Bernardo había encontrado su lugar: no solo vivir para Dios, sino formar a otros, elevar almas y preparar la semilla de una espiritualidad que marcaría siglos. La verdadera grandeza no se mide por títulos ni riquezas, sino por la capacidad de transformar vidas a través del ejemplo, la humildad y la entrega total. Bernardo nos recuerda que cuando seguimos nuestra vocación con coherencia, podemos influir positivamente en quienes nos rodean, incluso en los desafíos más difíciles. El fervor de la oración, su influencia en la espiritualidad cisterciense. Con el paso de los años en Claraval, Bernardo de Claraval no solo consolidó su vida monástica, sino que comenzó a irradiar una luz espiritual que alcanzaría toda Europa. Su fervor en la oración y su dedicación a Dios lo convirtieron en un modelo de santidad y guía espiritual para monjes y laicos por igual. Bernardo comprendió algo fundamental: la verdadera espiritualidad no se limita a rituales o normas externas, sino que nace del corazón y transforma la vida entera. Por eso, cada momento de su vida en Claraval estaba marcado por la búsqueda de Dios. Desde las labores más humildes hasta las más solemnes, todo era oportunidad para crecer en santidad. Su ejemplo no pasó desapercibido. Pronto, otros monasterios comenzaron a fijarse en Claraval, admirando su disciplina y su intensidad espiritual. La reforma cisterciense, que buscaba volver a la esencia de la regla de San Benito, encontró en Bernardo su principal impulsor y referente. Su influencia ayudó a que la vida monástica no solo se fortaleciera, sino que recuperara su verdadero propósito: ser un espacio donde la oración, la humildad y la fraternidad transformaban corazones. Pero lo que hacía a Bernardo realmente único era su capacidad de enseñar a través del ejemplo. No necesitaba discursos largos ni títulos para inspirar a otros. Su vida misma hablaba. La intensidad de su oración, su amor por la pobreza y su cuidado por la comunidad monástica servían como lección viva de cómo debía vivirse la fe. Una de sus herramientas más poderosas era la meditación sobre la palabra de Dios. Bernardo pasaba horas leyendo y reflexionando, buscando no solo entender los textos sagrados, sino aplicarlos a su vida y enseñarlos a otros. Cada sermón, cada consejo y cada carta que escribía estaba impregnado de esa profundidad espiritual, lo que lo convirtió en un verdadero maestro del alma. Además, su liderazgo en Claraval tuvo un impacto concreto en la expansión de la orden cisterciense. Gracias a su ejemplo y sus enseñanzas, otros monasterios adoptaron sus métodos, enfocándose en una vida austera, trabajo manual y oración constante. Recuperando la esencia del monacato original, se convirtió en un referente de reforma y renovación espiritual, no solo en Francia,
sino en toda Europa occidental. Bernardo también entendió que la espiritualidad debía tocar la vida de los laicos. Escribió cartas y guió a príncipes, nobles y líderes eclesiásticos, enseñándoles que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, el servicio y la entrega a Dios. Su influencia trascendía los muros del monasterio y llegaba a todos los rincones de la sociedad. La oración y la espiritualidad no son solo actos individuales, sino fuerzas transformadoras capaces de influir en comunidades enteras. Bernardo nos recuerda que un corazón entregado a Dios puede iluminar la vida de millones, y que la santidad se construye día a día, en lo pequeño y en lo grande. Predicador y reformador, defendiendo la fe y guiando a la Iglesia. A medida que Bernardo de Claraval se consolidaba en su vida monástica, su influencia comenzó a trascender los muros del monasterio. No solo era un monje ejemplar, sino también un predicador apasionado que transformaba corazones y guiaba a la Iglesia en momentos de crisis. El siglo XII era un tiempo de grandes desafíos para la cristiandad. Herejías, conflictos políticos y corrupción eclesiástica amenazaban la unidad y la fe de los pueblos. Ante esta situación, Bernardo se convirtió en una voz clara y valiente, dispuesto a defender la verdad del Evangelio sin miedo a enfrentar a poderosos reyes o influyentes prelados. Su fama como predicador comenzó a crecer rápidamente. Se dice que su voz tenía el poder de conmover almas y cambiar vidas. Sus sermones no solo eran intelectualmente sólidos, sino que transmitían pasión, convicción y amor profundo por Dios. Escuchar a Bernardo era como sentir la presencia misma de Cristo en cada palabra. Uno de los momentos más importantes de su vida fue su participación en la Segunda Cruzada, cuando fue llamado a predicar en toda Europa para alentar a los cristianos a defender Tierra Santa. Aunque algunos dudaban del éxito de la misión, la prédica de Bernardo movilizó a miles, demostrando que la palabra de Dios podía mover multitudes cuando se proclamaba con fe y coherencia. Pero su papel como reformador no se limitaba a la prédica. Bernardo defendió la pureza de la fe frente a herejías que se extendían en Francia y otros territorios. Su influencia ayudó a preservar la unidad de la Iglesia y a guiar a los obispos y líderes laicos hacia decisiones justas y conformes al Evangelio. Muchos lo consideraban un asesor espiritual imprescindible, un guía capaz de combinar sabiduría teológica con sentido práctico. Además, Bernardo promovió una renovación del monacato. Bajo su liderazgo, Claraval y otros monasterios cistercienses se convirtieron en ejemplos de disciplina, austeridad y fervor religioso. Enseñó que la verdadera vida espiritual no era escapar del mundo, sino transformar la sociedad desde la oración, la humildad y la acción. Su influencia también llegó a papas y reyes. Bernardo no temía advertir a los poderosos sobre sus errores y guiarlos hacia la justicia. Su valentía y sabiduría le valieron respeto y admiración, pero también enemistades. Sin embargo, nunca se apartó de su misión: ser luz en medio de la oscuridad, defendiendo la fe con caridad y firmeza. La verdadera guía espiritual combina valentía, sabiduría y amor. Bernardo nos recuerda que no basta vivir en la fe en privado, sino que debemos actuar para fortalecer y proteger la comunidad de creyentes, incluso frente a la oposición. Escritor y guía espiritual. Cartas y tratados que transformaron corazones. Bernardo de Claraval no solo fue un predicador carismático y reformador valiente, también fue un maestro espiritual cuyas palabras siguen resonando siglos después. Sus escritos, cartas y tratados se convirtieron en herramientas poderosas para guiar a monjes, obispos y laicos en su vida de fe, mostrando que la sabiduría se transmite no solo con hechos, sino también con palabras profundas. Entre sus obras más conocidas destacan los Tratados sobre el amor de Dios, donde explica cómo el amor verdadero transforma al ser humano y lo acerca a Dios. En ellos, Bernardo enseña que la santidad no se alcanza solo con disciplina, sino con un corazón que busca amar como Cristo amó, poniendo al prójimo y a Dios en el centro de la vida diaria. Además, escribió numerosas cartas a reyes, papas, obispos y nobles, asesorándolos con claridad y valentía. Sus cartas no eran meros consejos políticos, eran orientaciones espirituales, recordando a quienes gobernaban que la justicia y la fe deben ir de la mano. Por ejemplo, instó a los líderes a actuar con rectitud y a proteger a los más débiles, mostrando que la verdadera autoridad se basa en servicio y humildad. Bernardo también orientó a monjes y comunidades cistercienses, enseñándoles a mantener la pureza de vida, la oración constante y la obediencia radical, siempre desde un corazón lleno de amor.
Sus escritos explicaban cómo vivir la regla de San Benito de manera auténtica, sin caer en formalismos vacíos. Cada palabra era un puente entre la tradición monástica y la realidad de la vida diaria, mostrando que la fe debía integrarse en todos los aspectos de la existencia. Lo más fascinante de Bernardo como escritor es que sus palabras no envejecen. Cada frase, cada exhortación, sigue inspirando a quienes buscan crecer en santidad. Nos recuerda que la espiritualidad verdadera no depende de lugares ni de épocas, sino de un corazón dispuesto a escuchar y a transformar su vida desde el amor a Dios y al prójimo. Su influencia literaria también tuvo un impacto histórico. Sus tratados y cartas ayudaron a consolidar la reforma cisterciense, orientaron a la Iglesia frente a desafíos doctrinales y fortalecieron la espiritualidad europea en un momento de gran necesidad. Incluso más allá de su tiempo, sus escritos se tradujeron y se estudiaron en monasterios de toda Europa, consolidando su figura como uno de los más grandes maestros del espíritu cristiano. Bernardo nos muestra que el poder de la palabra bien dicha puede transformar vidas, comunidades y generaciones enteras. No subestimes el impacto de tus palabras y consejos. Cuando nacen del amor y la sabiduría, pueden cambiar corazones y dejar un legado eterno. Legado eterno. El santo que inspiró a Europa y a la Iglesia. Los últimos años de Bernardo de Claraval estuvieron marcados por la madurez espiritual y la consolidación de su influencia. No era solo un monje ejemplar, un predicador valiente o un escritor inspirador. Era un guía de almas, un líder espiritual cuya vida dejaría una huella imborrable en la Iglesia y en Europa. A pesar de su fama y autoridad, Bernardo mantuvo siempre la humildad. Su grandeza no se medía por títulos ni reconocimientos, sino por su capacidad de transformar vidas y comunidades. Su ejemplo inspiró a reyes y papas, monjes y laicos, y su palabra fue escuchada como un faro de sabiduría y amor en tiempos de turbulencia. Uno de sus logros más duraderos fue la expansión de la orden cisterciense. Gracias a su liderazgo y visión, Claraval se convirtió en el centro de una red de monasterios que abarcaba gran parte de Europa. Cada monasterio seguía la regla reformada, basada en la austeridad, el trabajo manual y la oración intensa, lo que fortaleció la espiritualidad cristiana y la vida monástica durante siglos. Bernardo también dejó un legado intelectual y espiritual invaluable. Sus tratados, sermones y cartas siguen siendo estudiados hoy en seminarios y universidades, enseñando cómo combinar fe profunda con acción concreta, oración con reforma y amor a Dios con servicio al prójimo. Cada palabra escrita era un puente entre el Evangelio y la vida cotidiana, mostrando que la santidad es posible en cualquier circunstancia. Su influencia trascendió lo temporal y lo geográfico. Bernardo fue consejero de papas y reyes, mediador en conflictos y guía espiritual para millones. Su vida enseñó que la verdadera autoridad se basa en servicio, amor y fidelidad a Dios, y que un corazón entregado puede cambiar el rumbo de naciones y generaciones. En 1153, Bernardo murió en Claraval, dejando un mundo transformado por su vida y obra. No era solo el final de un hombre santo, sino la continuidad de una misión que seguiría inspirando a la Iglesia durante siglos. La Iglesia lo reconoció oficialmente como doctor de la Iglesia, honrando su sabiduría y su aporte a la teología, la espiritualidad y la reforma monástica. Enseñanza viral. Bernardo de Claraval nos recuerda que una vida entregada a Dios puede iluminar generaciones enteras. Sus palabras, acciones y ejemplo siguen inspirando a millones, demostrando que la santidad no solo transforma al individuo, sino a toda la sociedad. Hoy, cuando miramos a Europa y a la Iglesia, vemos la huella de Bernardo en la espiritualidad, la cultura y la vida monástica. Sus enseñanzas sobre amor, humildad y servicio siguen siendo un faro de esperanza y unidad, recordándonos que la verdadera grandeza reside en vivir para Dios y para los demás. Oración final. Señor, concédenos un corazón como el de San Bernardo, capaz de buscarte con pasión, servir con humildad y guiar a otros con amor. Que su ejemplo nos inspire a vivir la fe con valentía y coherencia. Amén. Llamado a la acción. Si esta historia de fe y entrega te inspiró, suscríbete, comparte este video y déjanos un comentario. ¿Qué enseñanza de San Bernardo aplicarías en tu vida hoy?